Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar a trabajar con lo que es una pequeña práctica ya en la elaboración de un plano arquitectónico con la utilización de todas las herramientas y todos los elementos que hemos ido viendo y que ya hemos empezado a conocer y hemos empezado a utilizar, y que en nuestras clases de aclaración, en las que llevamos a través de Zoom, podemos ir profundizando, siempre recordando de que a medida de que vamos viendo estas clases grabadas, vamos a tomar los apuntes necesarios por si tenemos alguna duda, posteriormente poder aclararlos en las sesiones en vivo. ¿Qué era lo que teníamos que continuar haciendo? Hablábamos de la configuración de nuestros layers y vamos a empezar a hacer esa configuración desde la colocación desde nuestros nombres, y vamos a ir colocando a medida de que nosotros vayamos necesitando esos nuestros layers. Entonces lo que nosotros estábamos teniendo en este sector es la configuración de lo que son muros, columnas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos empezado a colocar lo que es la codificación, el nombre, el color y el grosor. Entonces ya tenemos lo que son columnas, ya tenemos lo que son muros, lo que son las cotas. Vamos a ir colocando los nombres que nosotros veamos conveniente. Vamos a eliminar por el momento todos aquellos que no necesitemos y vamos a ir aumentando aquellos que vayamos a necesitar. Entonces podemos ir configurando inclusive el tipo de línea con el cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a acordarnos y vamos a empezar a utilizarlas. Entonces, si nosotros vamos a empezar a trabajar, no tenemos que olvidarnos que estos elementos tienen que estar donde nosotros vayamos a requerir. Bueno, vamos a ir haciendo unos cortes. Vamos a ir colocando estos elementos de tal forma que nos van a permitir en la clase en la cual hemos empezado a trabajar estos elementos, nosotros habíamos empezado viendo estos sin medidas, pero ahora vamos a ir colocando con las medidas correspondientes. Entonces no nos olvidemos que tenemos varias herramientas con las cuales nosotros trabajamos justamente para que sea más fácil el manejo de nuestros elementos. Entonces, en primer lugar, voy a ir conformando lo que son mis ejes, y si estos ejes tienen una medida correspondiente, voy a colocar mi eje a 5 metros y voy a colocar mis columnas a esa distancia, eliminando el resto que no vaya a necesitar.
por el momento vamos a ir eliminando los elementos que no necesito. Entonces, para fines de esta práctica, todo lo que estoy haciendo, nos vamos a ir dando cuenta que ya hemos aprendido a utilizar estas herramientas. 3.5, el eje de acá hasta acá, y vamos a cerrar con la ubicación de estas columnas. Perdón, está demasiado. Muy bien. Una vez que nosotros hemos conformado lo que son nuestros ejes, empezamos a ver y a colocar en base a nuestro criterio y en base a cómo nosotros hemos ido configurando y a la plantilla que nosotros vamos a trabajar para poder hacer el resto de los elementos. Entonces, lo que nos toca hacer es, en este caso, la conformación de nuestros mundos. Para esto podemos utilizar las herramientas que ya hemos visto y ya hemos empezado a conocer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extender este elemento y esta línea me está, en este caso, vamos a decir, colocándose una especie de contraposición, una especie de sobreposición, y no me permite verla bien, puedo apagar esta capa para poder ir trabajando con el resto. Entonces vamos a recordar que cada vez que nosotros necesitemos hacer algún elemento, los elementos que ya están existentes en estas capas van a trabajar y van a quedarse en las capas correspondientes. Nuevos elementos que vayamos a colocar necesitan estar en las capas correspondientes. Entonces vamos a ir cerrando y utilizando las herramientas según nosotros vayamos a requerir. Vamos a utilizar los elementos que ya hemos aprendido, como en este caso estoy haciendo el offset, para poder tener la conformación de nuestros mundos. Offset 0.15, ya tengo estos elementos. Para este caso vamos a hacer de que estas líneas obviamente no tienen que estar presentes y estamos eliminando con el comando trim. Muy bien. Puedo empezar a utilizar las otras herramientas, por ejemplo, el tema de los sólidos o de los hatch, que me van a permitir colocar diferentes texturas a los elementos. Entonces, ¿en qué capa tendría que colocar estos hatch o estas texturas? Necesariamente voy a crear unas nuevas que serían, en este caso, vamos a crear una capa que se va a llamar texturas. Las texturas vamos a darle un color y un grosor mínimo que según normas de dibujo técnico y de representación tienen que estar presentes.
Entonces, por ejemplo, vamos a colocar texturas, en este caso de columnas. Entonces voy a colocar lo que es el hatch y tengo dos posibilidades. La primera, de hacer el hatch escogiendo obviamente elemento por elemento. Digamos que voy a seleccionar este elemento. Como vemos, ya me está creando el hatch. ¿Cuál es el error que he cometido por el cual mi textura está saliendo azul? He cometido el error de que estoy trabajando en la capa de muros y no estoy trabajando en la capa de texturas. Entonces voy a corregir, voy a hacer control Z y en este caso voy a trabajar ahora sí en la capa correspondiente. Nuevamente selecciono y puedo hacer enter para volver a seleccionar, o puedo seleccionar todo en uno. Voy a seleccionar estas tres, voy a hacer enter. Cuando vea este elemento y si logro mover, me voy a dar cuenta de que los tres elementos son parte de un grupo, de un conjunto con los cuales yo puedo trabajar de forma grupal. ¿Qué pasa si por algún motivo esta columna se logra mover un poco más acá? Entonces la columna está ligada a lo que es el hatch, por lo que estamos moviendo los dos elementos a la vez. Si nosotros movemos solamente uno de los elementos, miren, el hatch se mueve, pero la polilínea no se mueve. Debemos de tener cuidado de esos elementos y por eso es que nosotros trabajamos ya sea por grupos o de forma individual, haciendo clic en los elementos que nos permitan, aunque hacer los cambios correspondientes. ¿Por qué hablamos de hacer los cambios correspondientes? Cuando nosotros entramos a un proceso de diseño, estos elementos están configurados y están representados con algunas cotas, dimensiones en un plano arquitectónico o estructural. Al momento de su ejecución puede darse el caso de que haya variaciones respecto al proyecto. Entonces esas variaciones hacen que uno de estos elementos o varios vayan a cambiar. Por lo que es ideal, dependiendo al tipo de trabajo que nosotros tengamos, que estos elementos estén completamente independientes cuando tengamos que hacer las modificaciones. Si las modificaciones no van a ser significativas o no van a haber modificaciones, podemos trabajar como en la parte inferior con elementos agrupados. De todas formas, igual podemos seleccionar todos los elementos y convertirlos en un grupo. Para esto tenemos el comando group, que nos permite tener todos estos elementos en un conjunto o en un grupo para poder moverlos. Si yo quiero modificar estos elementos, puedo, en este caso, no voy a utilizar el comando que nosotros utilizábamos de explode, sino al contrario, como lo hemos convertido en grupo, vamos a utilizar el comando y ahora nuevamente cada uno de los elementos es individual.
Muy bien, continuamos con el resto. Una vez que yo tengo estos elementos, puedo empezar a trabajar con el resto de los muros. Nuevamente, ¿cuál es el error que he cometido? Trabajar en el layer que no me corresponde. Pero todavía puedo utilizar el comando de copiar las propiedades. Hago clic, quiero copiar estas propiedades a esta línea. O puedo agarrar esta línea y llevarlo a la capa que corresponde. El método con el cual ustedes se sientan más cómodos va a ser el método más adecuado. Hago nuevamente offset y ya tengo configurado, en este caso, mis 4 ambientes. Vamos a continuar haciendo nuestra configuración de estos ambientes. Vamos a trabajar solamente uno de estos ambientes. El tema de las ventanas en una representación simple y sencilla no es otra cosa que agarrar nuestros elementos y colocar, digamos, una ventana de 1 metro. O en este caso vamos a colocar una puerta. Entonces lo que yo estoy haciendo es utilizar todas las herramientas que yo ya he visto para poder conformar la configuración de mi puerta. No nos olvidemos que estos elementos nosotros configuramos al inicio de nuestra graficación. Si esa va a ser nuestra puerta, vamos a colocar acá lo que es nuestra ventana, y de la misma forma, ya sea con línea o simplemente sea con elementos circulares que nos van a permitir generar otra, digamos, de 1 metro, puedo agarrar, puedo empezar a cortar para poder tener la representación de mi ventana. Nuevamente nos acordamos y estamos viendo que estamos trabajando en un layer distinto al de los muros. Ahora, para poder trabajar la ventana me estoy dando cuenta de que me está faltando el layer de ventanas. Entonces para eso voy a utilizar este layer y le voy a decir que este layer con ese grosor va a ser mi layer de ventanas. Entonces lo único que yo estoy haciendo es utilizar todas las herramientas que ya he aprendido para poder representar mi ventana. No nos olvidemos que el nivel de detalle que nosotros querramos darle depende mucho del nivel de presentación que yo quiero tener. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En este caso estoy haciendo que son las aguas. Para poder diferenciar, vamos a cambiar y vamos a crear un nuevo layer. Ya tengo un layer acá que sería un grosor también de 0,20. Entonces esto lo vamos a llevar al layer correspondiente.
y como vemos ya estuviese configurada lo que es mi ventana. Para darle el hatch a lo que es la textura en los muros, lo único que yo hago es crearme nuevamente los layers que yo necesito. Vamos a llamarle textura muros. Vamos a darle un color. Las texturas es con un grosor de línea mínimo. Y vamos a trabajar en esta textura. No puedo trabajar en este caso utilizando la selección. Tengo que necesariamente utilizar el pick point. Selecciono mi elemento y como veo ya puedo colocar la textura correspondiente. Hay que tomar en cuenta y hay que tener cuidado de que al momento de colocar estas nuestras texturas, nuestras máquinas a veces, cuando son texturas muy grandes y con muchas aristas, si las capacidades de nuestro equipo no son suficientes, el AutoCAD logra y puede llegar a salir error. Entonces nosotros vamos colocando, vamos a cambiar con un color que permita diferenciar y vamos a ir colocando las texturas que se requieran. Muy bien, entonces de la misma forma en la que nosotros habíamos trabajado el tema de las escalas, una vez que nosotros seleccionamos la textura, para fines de esta práctica podemos cambiar la escala de tal forma de que si yo me voy a la parte superior, como en este momento he cambiado la escala que teníamos acá de 1 a 0.1, me doy cuenta que la textura ya va apareciendo. Eso es justamente por la escala que posteriormente vamos a ir trabajando, no en las escalas generales, sino ya en las escalas de presentación, que vamos a ir viendo en lo sucesivo. Bueno, para acercarnos a la representación que ya habíamos visto en las clases en vivo, podemos colocar la textura que nosotros querramos y podemos cambiar también a lo que nosotros veamos conveniente. ¿Qué nos faltaría? Empezar a colocar algunos otros elementos para poder tener la representación final de estos nuestros planitos. Muy bien, nuevamente, si está desconfigurado, vamos a copiar las propiedades para tener las mismas propiedades. Y como se van dando cuenta, estos nuestros elementos se van configurando de la forma que nosotros veamos conveniente. Para el tema de las puertas, yo puedo agarrar y puedo crear mi propio mobiliario. Tengo acá 1 metro de puerta y puedo hacer lo que es una polilínea con una circunferencia. Eso es la representación de una puerta. Tengo que tener cuidado de que cuando yo estoy conformando mi elemento, debo de borrar los elementos que estén de más. Pero si yo también quiero colocar muebles, mobiliario o algunos otros elementos que me permitan modificar el ambiente, la funcionalidad y otros elementos,
crear mi mobiliario uno por uno sería un poco tedioso, por lo que nosotros ya contamos con una galería de bloques y, como vemos, lo único que nosotros necesitamos verificar es la escala correspondiente y las dimensiones. Entonces ya no necesitamos crear nuestro mobiliario, porque nosotros ya tenemos el archivo adjunto a este video. Va a ir toda esta galería de mobiliario. Entonces lo único que nosotros hacemos en este caso es copiar y llevarlo a donde nosotros necesitemos. Y ya con las herramientas que nosotros hemos ido conociendo, podemos empezar a ubicarlas donde veamos conveniente. Vamos a darnos cuenta de que cuando nosotros copiamos este elemento, empiezan a aparecer nuevos layers. Por ejemplo, voy a hacer control Z hasta que desaparezca y voy a ver que solamente tengo mis layers en mis capas, estos elementos marcados en A y lo que es Depth Point y el layer 2. Desde el momento en que yo pongo lo que es este bloque, aparecen estos nuevos layers. Entonces, cada vez que nosotros vayamos copiando elementos, líneas, bloques, texturas de un archivo a otro, no solamente copiamos el elemento, sino copiamos las configuraciones, los layers. Una vez que yo tengo esto, no es otra cosa más que empezar a completar con lo que corresponde. Entonces puedo escoger el elemento que yo vea conveniente, que para el caso de los que están estudiando arquitectura van a colocar todos los elementos que nos van a servir como elementos de referencia para la colocación, por ejemplo, interruptores, tomas de energía eléctrica, iluminación, etcétera, etcétera. Entonces voy a copiar una vez más un elemento, voy a hacer control C y voy a llevar a donde yo quiero que esté este elemento. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nos falta el tema de nuestras cotas. Vamos a ir a las cotas. Vamos a verificar con qué cotas estoy trabajando. Tengo una cota que no está muy bien configurada en cuanto a dimensiones. Y lo que yo voy a hacer en este caso es volver a configurar. Me voy al comando correspondiente. Voy a crear uno nuevo a partir de la copia de este elemento que ya hemos cambiado anteriormente. Le voy a llamar J1 a partir del ISO 25. Vamos a continuar y vamos a empezar a configurar nuestra cota. Para empezar, el tema del tamaño del texto está muy grande y lo vamos a poner 0.02. Las líneas también están demasiado grandes. Vamos a ir cambiando estos elementos. Y el tema de los símbolos, ok,
que todavía están muy grandes. Muy bien. Vamos a ir cambiando esta configuración y ahora sí vamos a darnos cuenta de que cuando yo cambie el estilo de cota, que ya ha aparecido mi cota número 1, ya ha cambiado. Entonces para esto yo tengo que empezar a configurar acorde a la necesidad que yo tenga. Volvemos a entrar, vamos a volver a modificar y empezamos a ver justamente estos elementos que me van a permitir tener un mejor manejo de mis cotas. Entonces para eso voy a terminar acotando una vez que ya tenga mi elemento configurado. No nos olvidemos que cuando nosotros empezamos a trabajar con estos elementos, tenemos otras herramientas que nos van a permitir acotar de forma más fácil. Muy bien, creo que el tamaño de las letras todavía están grandes. Podemos seguir continuando la configuración. Modificando un poco más. Sí, ahora sí creo que es un elemento. Entonces, de acuerdo a las normas o elementos de graficación, nosotros podemos configurar a lo que nosotros nos parezca o necesitemos al momento de hacer estas configuraciones. Finalmente, para conseguir este elemento ya con fines estéticos o con fines de visualización, podemos ir colocando mayor detalle a nuestros elementos, como por ejemplo el layer número 2, con el cual nosotros no lo hemos configurado todavía. Le vamos a poner, van a ser nuestros textos, le vamos a dar un color y ahí podemos colocar, por ejemplo, el nombre de la habitación. No nos olvidemos que estas configuraciones con las cuales nosotros estamos trabajando podemos cambiar desde algo ya configurado, simplemente podemos escalarlo a la dimensión que yo vea correspondiente. Vamos a ver cómo nuestros layers nos ayudan justamente a trabajar en ese orden que nosotros necesitemos. En este momento yo quiero colocar un hatch en todo este elemento y voy a intentar colocar el hatch. En primer lugar vamos a guardar nuestro archivo. Voy a colocar guardar como. Vamos a colocar práctica clase 10. Lo vamos a poner en nuestro escritorio. Y si yo quiero colocar, en este caso, un hatch que le dé textura a este piso para poder mejorar el aspecto de representación,
Lo que yo puedo hacer en este caso es irme a un hatch de estas características. Voy a colocar el hatch, perdón, en la textura donde estamos. Tengo textura columnas, tengo textura muros. Tendría que crear un nuevo layer. Voy a crear a textura dientes. Esta textura vamos a colocar de un color anaranjado. Vamos a activar nuestra capa correspondiente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo ya cuando estoy moviendo, estoy intentando colocar el hatch, ya siento que mi computadora se pone un poco lenta. Cuando ustedes quieran hacer eso, puede dar el caso de que les dé error. En mi caso, solo se está poniendo lenta por la capacidad, en este caso de la computadora, y de que el dibujo es muy pequeño. Por lo tanto, puedo colocar la textura correspondiente. Pero ¿qué pasa si no puede esa textura? Sale error al momento. Claro, la máquina se pone muy lenta. Entonces, para eso puedo empezar a esconder los elementos que tengo acá, apagando las capas correspondientes y simplemente teniendo el ambiente para poder colocar la textura correspondiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a apagar, como hemos visto, con las herramientas. Y, por ejemplo, quiero apagar las cotas. La voy a apagar. Quiero apagar el nombre. Y quiero apagar el tema de estos elementos que los puedo apagar desde acá. Entonces, si yo veo esto, está en mobiliario, lo voy a apagar. Y veo esto que está en la capa estofada. Voy a apagar. Entonces, ahora sí puedo colocar de una forma mucho más fácil mi textura. Nos hemos equivocado. Hemos puesto textura. Vamos a cambiar, vamos a corregir. Textura ambientes. Vamos a colocar el layer. Y ahora sí voy a poder colocar sin que me ocasione ningún conflicto el mobiliario y todos los elementos que ya tenía configurados acá. Y que por otra parte vamos a cambiar la escala para que nos permita justamente tener una mejor visualización. Y tranquilamente ahora puedo volver a encender el resto de los layers y ya estaría configurado. Ahora, este tipo de elementos replicados en todas las habitaciones hace de que nuestras máquinas, dependiendo de las capacidades o de la memoria RAM y procesador y demás elementos sea más fluido en la forma de trabajo o sea un poco más lento. No se recomienda utilizar tantas texturas si nuestro computador no tiene buenas capacidades. Si nuestro computador tiene la posibilidad de RAM y el resto de los elementos con buenas características, entonces sí se puede utilizar el nivel de detalle que uno. Eso va a depender mucho de las posibilidades o el nivel de detalle que uno quiera darle. Entonces, como ven, ya está conformado lo que es un ambiente y lo que ustedes tienen que hacer es continuar con el resto de ambientes que se les va a entregar en un plano en PDF para posterior ustedes digitalizarlo en el AutoCAD. Con esto concluimos el día de hoy y nos vemos en la siguiente